sanciones antirrusas no surten efecto. Sus consecuencias las está pagando Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras la bolsa de valores de Estados Unidos, Wall Street, sufre su peor bajón desde el inicio de la pandemia, la bolsa de valores de Moscú vive su mejor momento desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. De esta manera se confirma que las sanciones occidentales contra Rusia no han tenido el efecto que Washington buscaba. Muy al contrario, las sanciones le están pegando más fuerte a Estados Unidos que a la misma Rusia. La caída en la bolsa de Nueva York tiene mucho que ver con las sanciones antirrusas, porque las empresas estadounidenses del sector energético se están viendo muy afectadas, sobre todo la anglo-holandesa Shell, pues esta no puede importar petróleo ruso debido a las sanciones, y necesita el petróleo ruso porque sus refinerías están adaptadas para trabajar con este tipo de crudo. Razón por la cual han tenido que disminuir la producción de combustibles de manera significativa. De ahí el por qué los combustibles están teniendo un aumento importante de precio en los Estados Unidos. Y por supuesto eso contribuye a aumentar la inflación. La inflación en los Estados Unidos es la peor desde el año de 1984, y antes que disminuir, esta tiende a aumentar, debido precisamente a las sanciones antirrusas, pues estas afectan el precio internacional del petróleo y el gas, así como el precio de los alimentos y materias primas en general, así como de los metales. Y recordemos que Estados Unidos depende en gran medida de insumos importados desde el extranjero, de ahí que la inflación se haya disparado hasta niveles históricos. De tal forma que se prevé que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente los tipos de interés para intentar contener la inflación, pero este aumento de los tipos de interés también va a traer consigo un aumento en los intereses de las hipotecas, y en general, en los intereses de cualquier cosa, lo que tenderá a desacelerar la economía estadounidense. Pero mientras en Estados Unidos tenemos este panorama desolador, para Rusia ya pasó lo peor, y ahora la bolsa de valores de Moscú se recupera, y, asimismo, la moneda rusa, el rublo, también se recupera. Pues mientras hubo momentos en que la cotización del rublo frente al dólar fue de 160 unidades por cada dólar, ahora mismo la cotización es de 80 rublos por cada dólar, lo que equivale exactamente a los niveles que se tenían hasta antes de las actuales sanciones occidentales contra Rusia. Pero, además, estas sanciones contra Rusia han traído un aumento importante en el precio internacional del petróleo y el gas, y recordemos que estos dos elementos constituyen dos de los principales productos de exportación de Rusia, con lo que las arcas rusas se están llenando de rublos, oro, yuanes, dólares y euros, en ese orden, de una manera espectacular. Lo que viene a reforzar las finanzas rusas, y a traer un aumento en el gasto estatal, lo que, indirectamente, trae más trabajo y más efectivo en circulación. De ahí el por qué la bolsa de valores de Moscú, y el rublo, se estén recuperando de manera impresionante, dejando con el ojo cuadrado a los gringos y europeos, pues estos están que no se lo creen, porque mientras ven cómo sus economías se hunden, constatan cómo la economía rusa se recupera. Esta misma situación se ve reflejada de manera muy clara con la cotización del dólar. Pues la moneda norteamericana no solo pierde contra el rublo ruso, sino que lo hace contra prácticamente todo el resto de las monedas del mundo. Hay países, como México, que celebran que la moneda nacional, el peso mexicano, y las rachas consecutivas de apreciación frente al dólar estadounidense. Pero la realidad no es que el peso se esté revaluando, sino que lo que pasa es que el dólar es el que se está derrumbando. Y se está derrumbando debido a la desdolarización acelerada que vive hoy el planeta, desdolarización liderada precisamente por Rusia, China y la India.
Desdolarización motivada en mucha medida por las sanciones estadounidenses antirrusas, antichinas, anti-iraníes, anti-etc. Es decir, la utilización del dólar y el euro, así como del sistema de pagos SWIFT, como armas de guerra económica, es lo que está obligando al mundo a deshacerse de sus dólares y euros, para refugiarse en la moneda china, el yuan, así como en sus monedas nacionales. Solo que, con las medidas económicas y financieras que está tomando Moscú, también el rublo ruso se está convirtiendo rápidamente en una moneda de reserva internacional. Pues no solo está libre de amenazas de sanciones, sino que, lo que es aún más importante, está respaldada por el oro, petróleo y gas ruso, así como por su ejército, el más poderoso del planeta. Por otro lado, Estados Unidos desde hace ya algunos años atrás ha estado imprimiendo como loco nuevos dólares con los que está rescatando de la quiebra a todo el sistema financiero estadounidense, así como a muchas de sus principales empresas, destacando el caso de la aeronáutica Boeing, así como la industria petrolera, sobre todo la del sector del fracking, así como en los bancos más grandes del país. De ahí el por qué la bolsa de Nueva York aún no ha colapsado, pues esta inyección multimillonaria de nuevo capital es la que en realidad la ha estado manteniendo a flote, como un zombie. Pero el juego ya se les va a terminar una vez ha comenzado la verdadera desdolarización del planeta. Esta impresión alocada de nuevos dólares, unida a la desdolarización que vive actualmente el mundo, son la verdadera causa del por qué el dólar se devalúa de forma acelerada. Todos estos factores son los que están provocando la rápida debacle de los Estados Unidos como potencia hegemónica global, para que lo sustituyan los países antes mencionados. Es decir, Rusia, China, la India, y algunas otras naciones más, como lo es Brasil, Sudáfrica, Irán, y alguna otra. De esta manera estamos presenciando un nuevo orden mundial, un orden multipolar, un orden donde el dólar y los Estados Unidos ya no dominarán, sino que ahora es un mundo donde el poder se reparte entre más actores, lo que traerá un nuevo equilibrio de fuerzas. La bolsa de valores de Moscú y el rublo ruso registran subida récord. El índice de la bolsa de valores de Moscú superó los 2.800 puntos, llegando al nivel más alto desde febrero pasado, mientras hubo aumento en las transacciones en el tipo de cambio del rublo ruso. El índice MISIX de acciones denominadas en rublos aumentó un 3,97% a 2.810,95 puntos, mientras que el índice RTS de acciones valoradas en dólares aumentó un 4,02% a 1.062,12 puntos. En el mercado de divisas local, la moneda estadounidense se cotizó 83,35 rublos, al comienzo de la jornada de hoy, y el tipo de cambio del dólar cayó por debajo del nivel de los 81 rublos. Wall Street tiene su peor trimestre desde el inicio de la pandemia. Aunque el optimismo por un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia ayudó a impulsar las acciones estadounidenses a inicios de semana, las esperanzas se evaporaron rápidamente.
Las acciones estadounidenses cerraron el primer trimestre con una baja el jueves y con su mayor caída trimestral en 2 años, debido a que persistían las preocupaciones sobre el conflicto bélico en Ucrania y su efecto inflacionario en los precios y la respuesta de la Reserva Federal. Aunque el optimismo por un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia ayudó a impulsar las acciones a inicios de semana, las esperanzas se evaporaron rápidamente y el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó el jueves con suspender contratos de gas a Europa a menos que se paguen en rublos, mientras Kiev se preparaba para más ataques. Estados Unidos impuso nuevas sanciones relacionadas con Rusia y el presidente estadounidense, Joe Biden, lanzó la liberación más grande jamás realizada de la reserva de petróleo de emergencia del país y desafió a las compañías petroleras a perforar más en un intento por reducir los precios de la gasolina que se dispararon durante la guerra en Ucrania. Los precios de las acciones han sido sensibles a cualquier señal de progreso hacia un pacto de paz entre Rusia y Ucrania. La inflación estadounidense, que ya era alta, se ha intensificado con el aumento de los valores de las materias primas, como el petróleo y los metales, desde que comenzó la guerra. Y a medida que aumentan los precios, es cada vez más probable que la Reserva Federal se vuelva más agresiva al aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, lo que podría frenar el crecimiento económico. Datos del jueves mostraron que los precios al consumidor apenas aumentaron en febrero, mientras que los gastos de consumo personal, PCE, excluyendo alimentos y energía aumentaron un 0,4%, en línea con las expectativas. El S&P 500 perdió 72,04 puntos, o 1,57%, a 4.530,41 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 221,75 puntos, o 1,54%, a 14.220,52 unidades. El promedio industrial Dow Jones cayó 1,56%, a 34.678,35 unidades. Si bien el S&P sufrió el peor trimestre desde que la pandemia de COVID-19 estaba en pleno apogeo en Estados Unidos en 2020, las acciones se recuperaron un poco en marzo, registrando una ganancia de más del 4%. El FMI señala que las sanciones a Rusia amenazan con diluir el dominio del dólar. La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Gita Gopinath, comentó que es posible una mayor diversificación de los activos de reserva en poder de los bancos centrales nacionales. Las sanciones financieras sin precedentes impuestas a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania amenazan con desembocar en un sistema monetario internacional más fragmentado en el que se diluya gradualmente la dominancia del dólar estadounidense, señaló la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Gita Gopinath. No obstante, la economista calificó como poco probable que este papel preponderante del dólar, respaldado por instituciones sólidas y altamente creíbles, mercados profundos y el hecho de que es libremente convertible, sea desafiado a medio plazo. El dólar seguiría siendo la principal moneda mundial incluso en ese panorama, pero la fragmentación a un nivel más pequeño ciertamente es bastante posible, señaló Gopinath en una entrevista con Financial Times. Ya estamos viendo eso con algunos países renegociando la moneda en la que se les paga por el comercio, añadió.
En este sentido, la economista apuntó que el mayor uso de otras monedas en el comercio mundial conduciría a una mayor diversificación de los activos de reserva en poder de los bancos centrales nacionales, ya que los países tienden a acumular reservas en las monedas con las que comercian con el resto del mundo y en las que toman prestado del resto del mundo. Por lo tanto, es posible que se vean algunas tendencias lentas hacia que otras monedas jueguen un papel más importante en activos de reserva, pronosticó Gopinath. Asimismo, señaló que la guerra también estimulará la adopción de las finanzas digitales, desde las criptomonedas hasta las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, que recibirán una atención aún mayor después de los episodios recientes, lo que lleva a la cuestión de la regulación internacional. Hay un vacío que llenar ahí, advirtió.